Bueno, em, ¿qué pasaría si esa tarta tan preciosa, o sea, esa enorme y carísima que compramos el Día de la Madre, fuera en realidad un soborno tóxico? Algo diseñado para encubrir un año entero de negligencia emocional. Ostras, a ver, es una forma bastante cruda de empezar, la verdad. Ya lo sé. Suena fatal. Pero sí, es que es una premisa que incomoda muchísimo, ¿eh? Sobre todo porque ataca directamente a lo que siempre hemos considerado actos puros de amor familiar. Incomodísima. Estoy segura de que a más de uno le acaba de dar un vuelco el corazón. Pero es exactamente el misterio central que vamos a desgranar hoy en esta inmersión profunda. Y vaya inmersión nos espera hoy. Totalmente. Porque tenemos sobre la mesa un documento estratégico que francamente te obliga a replantearte cada regalo que haces y cada tradición que seguimos un poco a ciegas. Sin pensar en las consecuencias reales. Exacto. El texto se titula Auditoría Emocional y está escrito por un analista llamado Faustino García, que por cierto es un autor fascinante porque opera bajo una metáfora náutica constante. Sí, sí, él mismo se autodenomina el almirante. Eso es, el almirante al mando de lo que él llama el buque 1010. Y su misión con este texto es diseccionar una realidad aplastante. O sea, cómo el ser humano termina pagando intereses altísimos, cobrados directamente en salud, por préstamos afectivos que jamás llegamos a liquidar a tiempo. Y lo interesante aquí no es solo la premisa en sí, sino el formato y el origen de esos datos. Porque lo que estamos analizando es, en esencia, un plan de navegación de contenidos para redes sociales. Creado específicamente para LinkedIn, ¿verdad? Exactamente. Lleva por título La dulce amargura. Y lo que hace este documento es desmenuzar, con un nivel de detalle brutal, el comportamiento comercial, sociológico y humano en México en una ventana de tiempo muy, muy específica. Vale, ¿de qué fechas estamos hablando exactamente? Pues va desde el 30 de abril, que es la fecha en la que se celebra allí el Día del Niño, hasta el 10 de mayo, que es su Día de las Madres. Claro. Y no es un simple estudio de mercado para ver qué compramos o dejamos de comprar. O sea, es una autopsia en toda regla de nuestras contradicciones. Es que intenta responder a la gran pregunta, ¿por qué compramos amor barato a un precio altísimo? Exacto. Y para entender cómo se generan estas deudas emocionales, tenemos que ir al origen, a cómo arranca el motor de este consumo, que es totalmente irracional. Mm, El documento empieza poniendo el foco en ese 30 de abril. Y aquí Faustino se define a sí mismo con una etiqueta muy curiosa. Dice ser un hombre de la versión 1960 que está operando en el año 2026. O sea, alguien que lleva décadas viendo este mismo ciclo repetirse sin parar, una y otra vez. Eso es. Y basándose en esa experiencia, señala una paradoja tremenda con el tema de los juguetes que me dejó loquísima cuando lo leí. Es que es una paradoja puramente matemática, que choca de frente con nuestra irracionalidad. Él observa que justo en ese tramo de abril, los juguetes en las tiendas y las grandes superficies alcanzan sus precios mínimos históricos. Los más baratos de todo el año. Los más baratos, sí. A nivel comercial tiene todo el sentido del mundo. O sea, las tiendas necesitan dar salida al stock, vaciar los almacenes de cara a las siguientes temporadas. Claro, lógico. Es el momento óptimo y, digamos, lógico para que un consumidor haga lo que el autor llama una ingeniería de ahorro. Comprar barato lo que vas a necesitar meses después. Pero, ¿qué ocurre en la realidad? Pues que no va nadie. Exacto, que los vasillos están vacíos. El consumidor brilla por su ausencia. A ver, es que se me ocurre una analogía para esto. Es un poco como... imagínate ir al supermercado a hacer la compra grande del mes justo en el momento en el que tienes un hambre voraz. El peor error que puedes cometer. El peor. Entras, hueles el pan recién hecho por la puerta y toda esa lista de la compra perfectamente planificada que llevabas en el bolsillo, pues desaparece. Totalmente. Terminas llenando el carro por puro impulso con cosas ultraprocesadas que no necesitas para nada. Y aquí pasa lo mismo. Preferimos ignorar los precios bajos en abril para terminar pagando sobreprecios absurdos meses después. En pleno invierno, aplastados por la presión de la Navidad. Eso es. Básicamente, navegamos sin brújula. Me gusta mucho esa analogía del supermercado, porque ilustra súper bien la diferencia entre la lógica financiera y el pánico emocional. Lo fascinante aquí, y lo que Faustino detalla con una precisión casi quirúrgica, es que esa inacción en el mes de abril no es simplemente pereza o un despiste. Ah, no. ¿Entonces qué es?
Psicológicamente hablando, es la preparación del motor para el verdadero pico de consumo que vendrá luego. Hay un contraste brutal entre la planificación que ignoramos conscientemente en abril y la reacción emocional desmedida que estallará después. Pero a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien preferiría pagar el triple en diciembre? No tiene sentido. Porque en abril no hay un peso emocional agobiante. No compramos los juguetes baratos en ese momento porque, en el fondo de nuestro subconsciente, no estamos comprando un objeto de plástico para que un niño juegue. ¡Ostras! Lo que el consumidor compra en invierno es un alivio para la culpa acumulada durante todo el año. Madre mía, es fuertísimo verlo así. O sea, es el precio de compensar las horas que no has pasado en casa. Exacto. La falta de atención, el no estar presente. Y claro, como en abril esa culpa aún no ha llegado a su punto de ebullición, el inventario simplemente se queda ahí, criando polvo en las estanterías. Claro, el juguete no tiene valor si no viene acompañado del efecto redentor de la época fuerte. Eso es. El objeto en sí no importa, importa lo que simboliza en ese momento de estrés emocional. Vale, entiendo el mecanismo perfectamente. Y esa falta de estrategia, esa brújula rota que vemos con los juguetes, resulta que no se queda ahí. ¿Qué va? Muta y se hace más grande. Exacto, muta. Apenas unos días después, ya en mayo, se transforma en una urgencia desesperada por tapar agujeros emocionales. Y aquí es donde entramos en el núcleo duro del documento, el 10 de mayo. El famoso Día de las Madres en México. Sí. Los datos que expone el almirante sobre esta fecha son... a ver, espera. Aclárame este dato, porque cuando lo leí pensé que era una errata del texto. ¿De verdad el consumo se dispara a estos niveles? No es una errata, aunque te prometo que yo pensé lo mismo al leerlo por primera vez. El documento revela que las pastelerías en esa jornada específica llegan a vender un 500% más de su inventario habitual. ¡Un 500%! ¡Qué locura! Medio millar por ciento de incremento en 24 horas. Y ojo, para ponerlo en perspectiva con el contexto general de salud, el texto menciona que en ciertos sectores se llegan a consumir hasta 20 kilos de pasteles y tartas por persona al año. ¡Tela! ¡20 kilos! Es una barbaridad. Y por eso Faustino no habla de un simple postre tradicional. Utiliza una terminología demoledora. Lo llama el moño gigante de la redención, o directamente una bomba de glucosa. Vale, a ver, aquí voy a hacer un poco de abogada del diablo. Dispara. Porque me parece una postura muy radical por parte del autor, ¿no crees? O sea, ¿acaso llevar una tarta no es una tradición cultural súper bonita en casi cualquier parte del mundo? Sí, a simple vista sí. Quiero decir, compartir algo dulce en una celebración familiar es un acto universal de convivencia, de alegría. ¿Por qué Faustino es tan sumamente severo? Ya, entiendo por dónde vas. Es que llamar a un postre familiar pago de intereses por una deuda emocional o etiquetarlo como un soborno de azúcar me suena casi hostil. Hostil contra una costumbre que todos consideramos súper inofensiva. ¿No estará proyectando algo suyo ahí? Es una duda muy lógica, ¿eh? Cuando leemos el texto, esa hostilidad choca muchísimo. Pero aquí es donde la auditoría emocional rompe con el análisis superficial y entra de lleno en la psicología de las dinámicas familiares. A ver, explícame eso. Pues que Faustino no ataca el acto de comer tarta en sí. Ataca lo que él denomina una correlación perversa. Y es un patrón dolorosamente común. Estadísticamente, o al menos a nivel sociológico dentro de su análisis, suele ser el hijo más ausente o el que ha dispensado el trato más difícil y áspero durante todo el año. El que aparece con la tarta más grande. Exacto. El que aparece el día de la madre cruzando la puerta con la tarta más inmensa, más recargada y de la pastelería más cara de la ciudad. O sea que el tamaño del azúcar es directamente proporcional al tamaño de la culpa. 100%. Es un mecanismo de compensación puro y duro. El objetivo real, subconsciente, de ese hijo no es celebrar genuinamente a su madre. Claro, es que el resto de la familia y él mismo vean el volumen físico del regalo. Eso es. Se utiliza el peso y la espectacularidad de la tarta para tapar y ocultar la carencia de atención real durante los meses anteriores. ¡Ostras! Se intenta compensar la amargura de 364 días de abandonos puntuales, de llamadas no devueltas, de indiferencia,
con la dulzura artificial y ultraconcentrada de una sola tarde. Es que si lo piensas, la transacción es redonda para el que regala. Desde luego que lo es. Porque el coste en tiempo de ir a una pastelería cara y gastar dinero es mínimo si lo comparas con el esfuerzo de mantener una relación sana. O sea, de llamar cada semana, de estar presente en los problemas del día a día, de acompañar de verdad. Ahí les dado. El coste transaccional de la culpa se liquida en 10 minutos de cola en la pastelería. ¡Qué fuerte! Pero espera, que si conectamos esto con el panorama de la salud pública, lo que expone Faustino es espeluznante. Argumenta que estamos intentando limpiar nuestra propia conciencia regalando padecimientos envueltos en papel de celofán. Padecimientos envueltos en papel celofán. Madre mía, qué manera de describirlo. Pero claro, a nivel fisiológico entiendo por dónde va. Estamos hablando de una población mayor, con riesgos metabólicos evidentes. Y es que es literal. Al hacer esto de forma sistemática, a escala de un país entero o de una cultura entera, estamos alimentando directamente las altísimas estadísticas de diabetes. Claro. De diabetes, de hipertensión y de problemas cardiovasculares en la población de mujeres mayores. El autor señala la atrocidad de intentar sanar una relación afectiva rota o descuidada mediante la introducción de un producto que deteriora físicamente, a nivel celular, a la persona que supuestamente estamos homenajeando y cuidando. Visto así, te prometo que la perspectiva cambia por completo. Ya no ves una tarta de chocolate o de nata, ves un parche tóxico. Un parche muy peligroso, sí. Y el problema de este supuesto regalo no termina en el pico de insulina, que ya es grave, sino que agrava una dinámica familiar que el texto describe como un intercambio profundamente injusto y asimétrico. Aquí entramos en un terreno muy pantanoso. Sí, aquí entramos en un concepto que Faustino llama la ingeniería del sacrificio. Y me parece fascinante cómo desmonta el supuesto día de celebración. Es que la ingeniería del sacrificio es básicamente la anatomía de una explotación que hemos disfrazado de festejo con muchísimo éxito. Es que tiene tela. El documento nos pide que observemos la inmensa ironía de lo que llamamos el día de descanso para la festejada, que ocurre realmente en muchísimos hogares a las 8 de la mañana de ese día. Pues que la madre es la primera en levantarse, seguro. Exacto. Se levanta antes que nadie. Se pone a cocinar un banquete enorme, a menudo para 10, 15 o 20 personas, entre hijos, parejas, nietos. Una locura de logística. Hace la limpieza a fondo de la casa para que todo esté perfecto cuando lleguen las visitas, sirve la comida, está pendiente de todo el mundo. Y cuando todos terminan y se recuestan en el sofá, ella friega todo lo que se ha ensuciado. A ver si lo entiendo bien y lo visualizo, porque esto clama al cielo. ¿Sería el equivalente exacto a organizar una gran fiesta sorpresa para homenajear a alguien a quien quieres muchísimo? Sí. Pero obligar a esa misma persona a diseñar el catering, pasarse 6 horas frente a los fogones, limpiar todo el salón después de que nos vayamos y como colofón, regalarle un alimento al que sabes que es profundamente alérgico o que le hace daño crónico. Es exactamente eso. Es que si alguien te cuenta esto como una anécdota de un amigo, pensarías que está en una relación de maltrato, sin dudarlo. Totalmente. Es que, desde un punto de vista objetivo y externo, no tiene ningún sentido lógico ni afectivo. Por eso el experto profundiza en lo que él cataloga como una anomalía sistémica. Sistémica, claro. Usa esta palabra, sistémica, porque no es un caso aislado de una familia disfuncional. Es la forma estandarizada en la que una sociedad entera ha estructurado y aceptado el concepto de amor y de celebración. Ya. La madre pone absolutamente toda la mano de obra, el desgaste físico, el dolor articular por estar de pie tantas horas, el estrés térmico de la cocina. ¿Y qué ponen los invitados en la ecuación de este sistema? Pues ponen el riesgo metabólico, aportan el veneno dulce al final de la jornada. Exacto. Y contra esta anomalía tan normalizada, Faustino propone su alternativa, que bautiza como la ingeniería de rescate. Vale, ¿y en qué consiste ese rescate exactamente? Según su manifiesto, la verdadera y única receta legítima para el 10 de mayo o para cualquier día de homenaje familiar debería ser un cambio de roles radical y absoluto. Que los hijos tomen el mando. Eso es. Que los hijos tomen el mando total de la casa. Que le den a la festejada un descanso real, tangible y físico. Y sobre todo que aporten tiempo y respeto. Es que tiene toda la lógica del mundo. Él enfatiza de una manera muy tajante que el amor hacia quien te dio la vida no puede medirse en gramos de glucosa, sino en el esfuerzo activo por preservar su calidad de vida y su supervivencia. Pero fíjate en una cosa, Porque incluso en esa ingeniería de rescate hay trampa en la vida real. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices?
Pues porque muchas veces los hijos dicen, venga, hoy yo me encargo de cocinar y terminan dejando la cocina que parece una zona catastrófica. Ya, ya sé por dónde vas. Usan 20 sartenes, ensucian todo y la madre acaba estresadísima y limpiando al día siguiente algo que no habría ensuciado ella sola. Ese es un punto buenísimo. Y entra de lleno dentro de la falsa compensación. Claro. Si tu supuesto rescate genera más trabajo colateral, sigues operando bajo la ingeniería del sacrificio, solo que le has cambiado el guión temporalmente. El verdadero rescate, como sugiere el texto, requiere eficiencia y hacerse cargo de principio a fin. Sin generar un daño o un estrés posterior. Exacto. Se trata de aliviar la carga de verdad, no de diferirla para el día siguiente. Y leyendo todo esto con tanto detalle, asimilando esta visión tan descarnada de algo tan mundano como una reunión familiar con postre, uno se da cuenta de que semejante nivel de severidad tiene que venir de un lugar muy profundo. Sí, no es algo que alguien escriba a la ligera. Náuticas, a menos que exista una herida originaria muy grande que impulse esa necesidad de advertir a los demás. Totalmente de acuerdo. Por eso creo que es fundamental entender quién está al timón de este mensaje, quién es de verdad este almirante, para comprender el peso real del texto. El contexto lo es absolutamente todo aquí. Hacia el final del documento se revela la historia personal de Faustino García, y es en ese punto donde todas las piezas de este puzzle encajan de una forma casi devastadora. ¿Qué le pasó exactamente? Pues descubrimos que es un hombre que actualmente tiene 65 años, pero la clave de todo es que perdió a su propia madre en el año 1963, cuando él era muy pequeño. Buf. Y la perdió a causa de un accidente trágico que estuvo directamente relacionado con un episodio de amnesia. Madre mía, claro. Eso cambia completamente el tono de la lectura. Ya no es un analista quejándose del consumismo desde un pedestal teórico. Es dolor convertido en una auditoría súper estricta. Le otorga una autoridad moral y emocional indiscutible, yo creo. Este hombre conoce de primera mano lo que es el vacío real, el vacío definitivo, la ausencia permanente en una mesa. Qué duro. Por eso advierte al lector, con esa dureza casi clínica que comentábamos antes y que a ti te parecía radical, que la amnesia no se cura con azúcar y la ausencia no se perdona con un moño gigante. Qué frase más potente. Es el clamor de alguien que daría todo su tiempo por tener a quien ya no está, viendo cómo los demás desperdician el tiempo con quienes todavía tienen enfrente. Se me ponen los pelos de punta. Y además tiene otra frase en su manifiesto que me pareció digna de una novela de realismo mágico, pero aplicada a LinkedIn, que tiene tela. Dice: regresé del mundo de los muertos para hablarle a los vivos. Es poderosísimo. Es que no se está guardando este análisis en un cajón. Sé que incluso ha llevado esta cruzada más allá del documento escrito, ¿verdad? Sí, su compromiso de desmontar esta estructura es absoluto. Ha abierto un canal en YouTube llamado Tupanetino MX, todo junto, con el objetivo explícito de seguir desmantelando estas estructuras de autoengaño afectivo. Lo que él llama el naufragio, ¿no? Exacto, lo que él define como un naufragio social evidente. Utiliza constantemente esa terminología marítima porque ve a la familia como una tripulación que necesita un rumbo claro y un liderazgo basado en la verdad, no en la complacencia ni en el azúcar. Entonces, si aterrizamos todo esto, ¿qué significa a nivel práctico para quien nos esté escuchando ahora mismo? Pues significa hacer examen de conciencia. Significa enfrentarse a la brutalidad de nuestros propios actos cotidianos. O sea, significa tener la valentía de mirar a los ojos el hecho de que a lo mejor estamos regalando azúcar a alguien que en silencio ya lucha a diario contra la diabetes. O que estamos aportando harinas refinadas y cantidades industriales de sodio a un sistema cardiovascular que ya padece hipertensión. Es darte cuenta de que, literalmente, le estás entregando una futura factura médica a tu madre empaquetada como un regalo de agradecimiento. Es escalofriante. Y esto plantea una pregunta crucial. Que es el verdadero desafío que Faustino lanza a su tripulación. Nos invita a hacer el ejercicio de examinar la motivación real, oscura, detrás de nuestros obsequios. Ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que preguntarnos con total sinceridad. ¿Estamos llevando a casa pasteles por compromiso simplemente para acallar nuestras propias incomodidades y seguir con nuestra vida sin cambiar nada? ¿O estamos llevando bienestar por amor, lo cual exige tiempo, sacrificio real y atención constante? Es que el contraste entre ambas opciones es la diferencia entre salir del paso y amar de verdad. Así es, como resume magistralmente el autor con otra de sus analogías náuticas que dan en el clavo totalmente. A un marinero le puede gustar mucho el ron, pero el almirante sabe que si el barco tiene una vía de agua,
El ron no es la solución. Claro, el ron te adormece, pero te hundes igual. En este escenario, si la salud y el bienestar de la madre son ese barco con una vía de agua por la edad y el desgaste, intentar tapar esa fuga con una fiesta incongruente llena de excesos es asegurar el hundimiento de la nave a medio plazo. Lo anestesia un rato, como el ron, pero no repara la grieta. ¡Qué claridad de imagen! Si recapitulamos un poco el viaje que hemos hecho hoy a través de los textos de este almirante, hemos visto cómo pasamos de una aparente inofensiva falta de previsión. ¿El tema de los juguetes? Eso es, ese no comprar los juguetes baratos en abril porque la culpa aún no aprieta. Y descubrimos que eso era solo el calentamiento, el preludio de una negligencia médica sistemática disfrazada de devoción familiar, que culmina en mayo. Hemos ido de la cartera a la biología. Hemos diseccionado cómo el mercado y nuestras propias carencias nos han convencido de que la atención se puede comprar por kilos en una vitrina luminosa. Yo te digo, la gran lección de esta auditoría emocional es que el verdadero honor, el único pago de intereses aceptable para saldar de forma justa esa deuda de cuidado con quienes nos dieron la vida, es el respeto sostenido en las pequeñas acciones del día a día. Totalmente de acuerdo. No es un mega evento anual que obligue a la persona a trabajar de más, que ponga en jaque su frágil metabolismo y, en última instancia, comprometa sus últimos años de vejez. 100%. Es una invitación directa, yo diría que casi una exigencia a revisar nuestra propia brújula interna. Nos empuja a que la próxima vez que se acerque una celebración en el calendario, hagamos un esfuerzo consciente. Da absolutamente igual el país o la fecha, claro. Da igual. Nos empuja a detenernos un segundo frente al escaparate antes de entrar y pensar de forma hipercrítica. ¿Estoy a punto de regalar salud, tranquilidad y tiempo real de calidad? ¿O simplemente estoy sacando la tarjeta de crédito para intentar silenciar una culpa acumulada que no me atrevo a afrontar? Y cuidado, porque requiere muchísima madurez y muchísima honestidad responder a esa pregunta sin autoengañarse. Buf, ya lo creo. Porque, admitámoslo, es infinitamente más fácil, rápido y cómodo comprar la tarta de 50 euros que sentarse a escuchar activamente durante 3 horas los problemas de una persona mayor. Tristemente es así. Es mucho más fácil llegar como invitado con un paquete brillante que asumir la responsabilidad logística y física completa de una casa para que otra persona descanse de verdad sin generar desorden a su alrededor. Para ir cerrando esta inversión de hoy, me gustaría dejar una idea flotando en el aire. Un pensamiento final para que cualquiera que escuche esto se lo lleve en la cabeza después de digerir el manifiesto del almirante. A ver, cuenta. Si decidiéramos aplicar esta misma auditoría emocional, tan estricta, esta contabilidad sin filtros de la que habla Faustino, al resto de las hojas del calendario anual, ¿qué otras festividades aparentemente inocentes están actuando ahora mismo como agujeros negros silenciosos? Si abrimos esa puerta no acabamos nunca. Claro, pero piénsalo. ¿En qué otras fechas señaladas estamos hipotecando activamente el bienestar y el futuro de las personas que más queremos simplemente por el miedo a atrevernos a romper con la inercia de una tradición? Invisibles en las relaciones familiares sí tienen una fecha de cobro inexorable. Desde luego que la tienen. Y escuchando la advertencia de Faustino, quizás sea el momento exacto de revisar nuestros números antes de que la deuda, pagada en años de vida, sea totalmente impagable.